Hola, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Comenzamos la revisión de las noticias económicas acá por las pantallas de CNN Chile y nuevamente, como toda esta semana, yo lo voy a estar acompañando durante la próxima media hora para hacer esta primera revisión de las noticias económicas que van a marcar esta jornada. Y lo vamos a hacer comenzando nuevamente, como lo hemos hecho o hemos comentado harto esta semana, con lo que está ocurriendo con la Estrategia Nacional del Litio y las noticias que vienen llegando. Esta semana conocimos esta noticia que llegó desde Beijing de una gran empresa china que se va a instalar en la comuna de Mejillones, que se dio el anuncio, lo hizo el presidente Gabriel Boric en medio de su gira en Beijing, y ayer por la tarde conocimos esta noticia que usted está viendo en pantalla. El acuerdo que informó Codelco para adquirir el 100% de las acciones de Lithium Power International. Esta compañía australiana, que sabemos es dueña del proyecto salar blanco de litio en Maricunga, el proyecto blanco, que se encuentra adyacente a las propiedades mineras de Codelco en el salar de Maricunga, y que de cierta forma es un hito porque es la primera adquisición de litio que hace Codelco en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Según informó Codelco, esta fue una acción, una compra que ya fue aprobada por su directorio por parte de la empresa australiana. Esta compra todavía debe ser aprobada, lo que va a ser lo que ocurriría durante los primeros meses del 2024, aunque la recomendación del directorio a sus accionistas es la aprobación de esta compra. Por lo tanto, lo que se subentiende esto es que esto sería, de alguna forma, tendría el camino pavimentado para que este acuerdo viera luz a principios del próximo año. Un antecedente importante es que Maricunga es el segundo salar conocido en Chile con mayor concentración de litio, y también que este proyecto salar blanco cuenta con la aprobación, el visto bueno de las autoridades ambientales y también de los procedimientos de consulta indígena. Por lo tanto, es una buena noticia para que Codelco vaya avanzando en el marco de esta nueva estrategia nacional del litio. Ellos emitieron un comunicado en el que de alguna forma reflejan lo que buscan y cuál es la importancia de esta compra. Pasemos a revisar parte de lo que señalaron desde Codelco respecto a esta compra. La adquisición de Lithium Power International es una consolidación lógica dentro del panorama del litio del salar de Maricunga y nos posiciona a Codelco, por supuesto, aún más en nuestra estrategia para convertirnos en un proveedor de metales críticos y de relevancia mundial para viabilizar la transición energética y cumplir con la Estrategia Nacional del Litio. La expectativa es que genere valor tanto para Codelco como para nuestro país y la región, en especial para las comunidades vecinas. Vale decir que esta compra se hizo a un valor de $0,57 australianos por acción, esto es 385 millones de dólares australianos, equivalente a aproximadamente 244 millones de dólares estadounidenses. Así que bueno, un hito, un nuevo hito en el marco de esta Estrategia Nacional del Litio que tanta atención está captando y que por supuesto de alguna forma ya hace a Codelco entrar de lleno en lo que es este nuevo mercado del que se va a hacer cargo como es el litio. Bueno, y vamos a pasar a otra noticia que también conocimos por la tarde de ayer y que tiene relación con un hecho que ocurrió hace 2 semanas, que es esta multa que la Comisión para el Mercado Financiero impuso al que hasta ayer era el gerente general de Cencosud, Matías Videla, quien ya se señaló, lo confirmó el directorio de Cencosud, ya aceptó la renuncia de Matías Videla a su cargo de gerente general en Codelco. Hay que recordar que esto ocurrió hace más o menos 2 semanas, luego de la multa que se impuso a Matías Videla por parte de la Comisión para el Mercado Financiero por uso de información privilegiada en la compra de acciones del holding de retail
que fue una multa de 15.000 UFs, equivalente a 543 millones de pesos aproximadamente, y se trató de la compra de 613.026 acciones por un monto de casi 800 millones de dólares, esto en el mes de mayo de 2022. Luego de esto, de esta multa que fue conocida por parte de la Comisión del Mercado Financiero, se instaló esta incertidumbre de cierta forma sobre lo que iba a ser la figura del ex gerente del holding, puesto que a esta multa, por supuesto, de la Comisión del Mercado Financiero, en la que él interpuso los recursos correspondientes, por lo tanto todavía no es un caso cerrado, pero se sumó la investigación penal por parte del Ministerio Público, que ya se sabe que esta es una investigación que ya comenzó, que ya comenzaron las diligencias y que está en curso. También es un hecho que está, de alguna forma, que está analizando el Comité de Ética de la SOFOFA, y también trascendió que varios accionistas de Cencosud, entre ellas algunas AFP, también de alguna forma ejercieron presión para que el señor Videla de alguna forma saliera de este cargo directivo de Cencosud. Hay que recordar que Matías Videla llegó al cargo en diciembre de 2019 en reemplazo de Andreas Gebhardt, quien estuvo ahí más de un año en el puesto, y antes se había desempeñado como gerente de administración y finanzas de la firma del retail, y también se había desempeñado en el pasado como jefe de control de gestión en la línea que tiene Cencosud en Argentina. Así que bueno, llega por ahora a un término esta situación de Matías Videla. También Cencosud emitió un comunicado refiriéndose a esta situación y qué es lo que va a pasar con la dirección de Cencosud. Pasemos a revisar qué fue lo que informó Cencosud durante la tarde de ayer. El señor Matías Videla presentó ante el directorio de Cencosud S.A. su renuncia al cargo de gerente general de la empresa para abocarse a su defensa de los cargos formulados por la CMF, y en sesión extraordinaria el directorio decidió de forma unánime aceptar su renuncia y agradece el aporte del señor Videla a la compañía en los últimos 26 años. De forma interina, sus funciones serán asumidas por la presidenta del directorio, Heike Pohlmann-Kopfer. Acá hay un punto bien relevante, porque la misma normativa que rige el gobierno corporativo de las empresas se establece que los cargos de presidente y de gerente general son incompatibles. Por lo tanto, de alguna forma ya algunos especialistas en el tema han planteado algunas dudas sobre que esta persona, Heike Pohlmann, asuma estas funciones, más allá de que no se ha dicho en forma expresa que va a asumir el cargo de gerente general. Sí, de alguna forma deja abierta esta posibilidad, lo que sería de alguna forma incompatible de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país sobre el gobierno corporativo de las empresas. Así que también ahí hay que ver si es que hay algún pronunciamiento de la CMF respecto a esta situación, y por supuesto lo vamos a estar siguiendo. Bueno, seguimos con otras informaciones, porque ayer estuvimos hablando de lo que pasó con el dólar, con este giro que dio respecto a lo que venía siendo las últimas semanas, donde veíamos alzas constantes, día tras día subiendo hacia máximos del año. Lo último que habíamos visto es que se había superado los 950 pesos, pero el día de ayer, lo decíamos, de un giro importante, un retroceso importante en lo que es la cotización del dólar. Bajó más de 10 pesos, se posicionó bajo los 940 pesos. Y acá en Agenda Económica estuvimos con XTV analizando cuál era la situación, por qué este giro tan súbito que se dio en el dólar el día de ayer, que recordemos incluso abrió durante la mañana con una nueva alza, alcanzó a estar cercano a los 954 pesos y terminó en una jornada muy volátil bajo los 940. Este fue el análisis que hicieron desde XTV Latam. Bueno, este giro se da principalmente por en realidad algo que viene ya desde la semana pasada, y es un giro en el discurso de algunos miembros de la Reserva Federal. Pero ¿este giro en qué consiste? Anteriormente hay que recordar que la Reserva Federal en lucha contra la inflación estuvo subiendo la tasa de interés de manera muy fuerte y en muy poco tiempo. Pero hoy en día, ya como la inflación en Estados Unidos está más controlada, de hecho inflación desacelerándose,
Esto está haciendo que los miembros de la Reserva Federal estén viendo estos datos y cambiando su discurso de antes, un discurso más agresivo, más restrictivo, a uno más dovish, como le llamaban en el término de inversiones, haciendo referencia o argumentando que ya al parecer no necesitarían mayores alzas de tasas. Hoy en día ya con este giro del precio técnicamente puede seguir cayendo. ¿Hasta qué nivel? Hasta los 9.30 en el corto plazo. Así que tampoco se está descartando que pueda seguir cayendo, porque sí, efectivamente esta vuelta en el discurso de los miembros de la FED hace que el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos sea más atractivo ya estar invirtiendo en la moneda local. Y eso está haciendo que el peso chileno se esté apreciando frente al dólar. Y vamos a pasar a otros temas, particularmente lo que está pasando con el Consejo Constitucional, que ya, por supuesto, está entrando en su recta final. Ya se están definiendo gran parte de las posturas a favor y en contra respecto a lo que va a ser este plebiscito constitucional de finales de año. Y ya hay varias normas que se están definiendo, muchas de ellas que han llegado a comisión mixta, que es esta instancia en que de alguna forma tanto consejeros como participantes de la comisión de expertos tratan de definir textos y definiciones que de alguna forma permitan llegar a acuerdos respecto a lo que va a ser el texto final. Y por supuesto las normas económicas son parte de estas discusiones, particularmente lo que está ocurriendo con las normas relativas al banco, a lo que sería la figura del Banco Central, porque este martes el Pleno del Consejo Constitucional aprobó hoy de manera unánime los cambios que realizó la comisión experta al texto que venía aprobado desde el mismo Pleno, los cuales de alguna forma retrotrajeron todas las modificaciones que se habían hecho a las normas relativas al Banco Central, donde la mayoría de ellas había sido impulsada por los consejeros del Partido Republicano y que había generado varias críticas desde el mundo económico. Y de esta forma se viene a cerrar el capítulo del Banco Central, se define lo que va a ser el texto relativo a este órgano, al ente emisor, y de alguna forma ya quedando el texto final de su normativa. Por ejemplo, se había propuesto que el Banco Central tuviera por objetivo velar por la estabilidad de la moneda y no de los precios, como se había planteado en un principio desde los expertos, desde la comisión de expertos. Eso vuelve atrás. ¿Y qué es lo que va a quedar? El Banco Central ejercerá sus funciones y atribuciones buscando resguardar el cumplimiento de los objetivos a los que se refiere el inciso primero, es decir, la estabilidad de los precios. Sin perjuicio de esto, podrá considerar también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo. Esta fue otra enmienda que se repuso luego de la observación de la comisión experta y que fue ratificada por el Pleno, porque esta última parte que hace referencia a que se tendrá en consideración los efectos en la actividad económica y el empleo se había sacado, por lo que ahora esto se repone nuevamente y queda de su forma original. Además, también se repuso el inciso que permitirá al Banco Central comprar bonos o deuda del Estado en el mercado secundario de manera excepcional. Acá varios de los consejeros del Partido Republicano no compartían esta idea. Habían sacado esta facultad que hoy día la tiene el Banco Central y de alguna forma se repone esta herramienta con la que cuenta el Banco Central. Y finalmente el último cambio fue respecto a las instancias en que el Banco Central debe rendir cuentas de su actuar. Originalmente el borrador hacía referencia a que esta rendición de cuentas era ante el presidente de la República y el Congreso Nacional, y ahora esto fue modificado y retrotraído a que esta rendición de cuentas se debe hacer al presidente de la República y al Senado en la forma que determine la ley institucional. Finalmente, este texto del Banco Central, de alguna forma, al ser aprobado por el Pleno, incluso con la venia del Partido Republicano, que era quien había impulsado la mayoría de estas modificaciones, queda con su texto definitivo y no va a comisión mixta como lo están haciendo gran parte de las normas que hoy día están siendo discutidas, lo que al menos desde este punto de vista en particular de lo que va a ser el texto del Banco Central es una buena noticia que haya un acuerdo total en lo que va a ser el texto de un ente tan importante para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra economía como es el Banco Central. Con esto nos vamos a pausa, pero ya volvemos con la entrevista que esta vez va a mezclar lo que es nuestra área, el mundo de la economía, con el deporte y algo muy importante que va a empezar acá en nuestro país en los próximos días. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica 8:18 y bueno, esta semana, el viernes,
se va a realizar la inauguración de los Juegos Panamericanos que se va a realizar acá en nuestro país, uno de los eventos sin duda más importantes en el deporte colectivo que ha organizado nuestro país. Luego de eso también van a realizarse los Juegos Panamericanos, y en un evento tan importante para nuestro país nosotros queríamos saber un poquito, de alguna forma, cuál es el impacto que tiene la organización de un evento tan importante como este. Y para eso vamos a conversar con el socio de Deloitte, Rodrigo Yáñez, a quien ustedes ya están viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque Deloitte realizó un estudio justamente que se encarga, de cierta forma, de analizar esto. ¿Cuál es el impacto en la economía que tiene organizar unos juegos de este tipo para nuestro país? Rodrigo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Orlando, muy buenos días. Rodrigo, cuéntanos, primero, para contextualizar, ¿por qué se realiza este estudio y de alguna forma cuál es la utilidad que tiene saber el impacto económico que tiene en términos, por ejemplo, de dinero que genera, o también de impacto en el PIB, unos Juegos Panamericanos como los que va a organizar nuestro país? Sí, bueno, este es un estudio que encargó la Corporación 2023, que está a cargo de la organización de los Juegos, y se enmarca en una práctica, yo diría, una buena práctica internacional por la organización de este tipo de eventos en el mundo, de utilizar metodologías probadas para poder explicar a la ciudadanía y a los distintos grupos de interés el impacto que tiene la inversión pública en eventos de gran envergadura como este. En particular, este es un estudio que hizo el área de economistas en Deloitte, junto con Deloitte Canadá, que también participó en los Panamericanos del 2015 en Toronto, y utilizó una metodología que se denomina matriz de insumo-producto. Y eso evalúa el impacto en distintos aspectos de la economía. Es un estudio de impacto socioeconómico y, por ejemplo, mide el impacto en el PIB, la generación de empleos, la contribución fiscal en términos de impuestos también que se genera, digamos, por el desarrollo de juegos de este tipo, y de manera directa, indirecta e inducida. Y en general, si uno parte de cuál es el monto, son 907 millones de dólares que se contribuyen al Producto Interno Bruto de Chile, y eso es un 0.06% del Producto Bruto total, ¿no? Y esto por el gasto de los juegos desde el 2019 a la fecha. Esto está en línea e incluso es un poco superior de la contribución al PIB de otros Juegos Panamericanos que se han hecho, por ejemplo, en la región, en Lima, también permite capturar otros aspectos como la generación de empleo. Son 6.450 empleos que se generan por los Juegos. Se genera también cerca de 88 millones de dólares en mayor recaudación fiscal, 444 millones de dólares en salarios. Y todos estos números, digamos, si uno los mira respecto del retorno de la inversión, por cada dólar gastado retornan al país 1.18 dólares. Por lo tanto, hay una contribución positiva respecto de lo que es la inversión o el gasto, ¿no? De la organización de los Panamericanos en Santiago 2023. Adicionalmente, hay otros impactos que no captura esta metodología, pero creo que es importante relevar. Por ejemplo, a propósito del gasto que los turistas o las personas que vienen con motivo de los Juegos también impactan al sector de la hotelería, o el canal Horeca, ¿no? De los restaurantes, etcétera, que va a ser una actividad también muy dinamizadora en las ciudades sede donde se realicen los Juegos, y también un impacto en la marca país, en la imagen país, que también tiene evidentemente un valor económico que es importante tener presente. Rodrigo, es bien importante eso que tú dices, disculpa, sobre el retorno que genera estos Juegos Panamericanos a estado de 1,8 dólares de alguna forma por la inversión realizada. ¿Esto es normal en este tipo de eventos? Porque muchas veces hemos visto, por ejemplo, en los mundiales de fútbol o en otros eventos de magnitud quizá un poquito mayor, pero que son similares a este, que finalmente los países terminan para atrás. No es común ver que los países organizadores de alguna forma terminen con números verdes después de un evento como este. Eso es claro, efectivamente la contribución a la economía de la inversión de los Juegos
Y como te comentaba, está en línea o incluso es un tanto superior a la contribución directa e indirecta inducida al Producto Interno Bruto de Chile, en comparación con otros juegos. Por lo tanto, esto evidentemente que va, independientemente de otros aspectos, impactos negativos que pudieran existir, aquí lo que se mide es del gasto del presupuesto para poder ejecutar los juegos, cómo esto incide en industrias como, por ejemplo, actividades de alojamiento, construcción, actividades financieras, el comercio y el transporte, por mencionar otro. Ahora, el gran impacto de este gasto del presupuesto, y que son 907 millones de dólares, está en los salarios, pero en términos de sector, casi el 80% de ellos se explica en la economía. En el sector de la construcción. Porque evidentemente que aquí hay una serie de inversión en infraestructura que es muy relevante. Y solamente también para precisar un poco el número respecto de la contribución, no es 1.8, sino que es 1.18. De 1.18 dólares, sí. Corrección de parte tuya. Rodrigo, cuéntame, tú mencionabas que acá el gran aporte viene desde el sector de la construcción. Me mencionabas también que hay hartos empleos que se generan. ¿Cómo miden esto, pensando en que este es un evento que dura de alguna forma poco tiempo, dura alrededor de un mes, un poco más? Entonces, ¿cómo se mide esto de alguna forma? Porque yo estaba leyendo el informe y decía, se anualizaba de alguna forma el empleo. ¿Cómo se hace esa transformación de empleos que se generan por un tiempo determinado y saber cuál es el aporte que eso genera a un PIB? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero que tiene que ver también con lo multidimensional del impacto de los Juegos Panamericanos, porque este informe y la metodología captura justamente el gasto del 2019 a la fecha en las actividades que mencionábamos. Por lo tanto, por ejemplo, si hablamos de construcción, son empleos que ya se generaron o que se están generando, digamos, y que van a terminar con el desarrollo de los Juegos, ¿no? Sin perjuicio de que se captura ese impacto hacia la economía. Pero el impacto en el mediano o largo plazo tiene que ver con el legado de los juegos en distintos aspectos, que evidentemente que queda por sobre lo que es una metodología de impacto, de evaluación de impacto socioeconómico, y en el desarrollo de otras iniciativas, más bien de disciplinas deportivas, por la inversión también, que no solamente existe en infraestructura, sino que también en equipamiento, en entrenamiento, etcétera, que evidentemente que son parte del legado de los Juegos, además de todo lo que significa esto, que lo comentábamos en marca país para Chile. Rodrigo, ¿a qué podemos comparar de alguna forma para tener una idea? Un proyecto como este que genera ese impacto, ¿a qué otro tipo de proyectos? ¿Hay algún proyecto que sea comparable, equiparable al impacto que genera un Panamericano? Estos son proyectos que en realidad, en el fondo, por el tipo de actividad económica que generan, es muy difícil sacarlos como mega eventos que no sean deportivos, una Copa de Fútbol, un Mundial, Juegos Olímpicos, Panamericanos. Y ese es el tipo de eventos que el equipo de Deloitte Economics efectivamente miró y que utilizó a propósito de estas metodologías que pidió la corporación, o la metodología más bien de matriz de insumo-producto. Creo que es importante también destacar que en esa línea, o sea, si comparamos peras con peras, ¿no? La contribución de los panamericanos a la economía es positiva. Rodrigo Yáñez, socio de Deloitte, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito el otro ámbito que tienen estos Juegos Panamericanos, que van más allá del simplemente deportivo, como muchas veces podemos pensar. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Orlando, que tengas buen día. Bueno, nosotros llegamos acá con esta agenda económica AM 18 de octubre, pero por supuesto, como siempre, las informaciones acá en CNN Chile continúan. Ahora viene Noticias Express con Fresia Soltov.